Olá, muy buenos días a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó y a todas las personas que nos escuchan. La gracia del Señor sea sobre vosotros. En nuestra serie de devocionales La Esperanza en Cristo, en la primera carta de Pedro, el tema que vamos a entrar ahora es ¿y ahora cómo viviremos? Está del versículo 1 al 11 del capítulo 4. El texto que vamos a leer hoy es del 1 al 3 y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Después de las grandes lecciones de edificación y esperanza en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, iniciaremos ahora el capítulo 4 y para estar preparados para decidir como vamos a vivir el tiempo que nos queda antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Dividiremos los versículos del 1 al 11 en 4 temas para mejor comprensión del texto bíblico. El apóstol Pedro habla mucho del tiempo en esta sección. Luego, en el verso 2, habla del tiempo que nos queda. Seguramente, varios de los que me escuchan ahora ya tuvieron algún grado de ansiedad por acercarse a la hora de un viaje importante o por esperar una persona querida, pero principalmente cuando hay mucho que hacer para cumplir una tarea determinada y el tiempo que queda es absolutamente demasiado corto. Pedro habla mucho del tiempo. 1 Pedro 1:5, versículo 11 también, versículo 17, versículo 20, capítulo 4, versículo 2, versículo 3, 17 y capítulo 5, versículo 6. Los cristianos que creen de corazón en la eternidad usan su tiempo de la mejor manera posible, con la seguridad de que la segunda venida de Cristo es inminente. Pedro usa la expresión el tiempo que resta en la carne en el versículo 2. Con esto vamos a las 4 formas de vivir el tiempo que nos queda según los consejos de Pedro. La primera de ellas es una actitud de combate en contra del pecado que está del versículo 1 al 3 que leímos. El versículo 1 usa la figura de un soldado que se arma para la batalla y considera el pensamiento como un arma importante. Atitudes son armas, segundo el versículo, y actitudes débiles y equivocadas provocan derrotas. El cristiano debe tener la actitud correcta con el fin de vivir de forma correcta. Un ejemplo claro es la capacidad que tienen nuestros ojos de adaptarse gradualmente a la oscuridad al salir de la luz y entrar en un ambiente de penumbras. Así es con relación al pecado. A veces los cristianos, al apartarse de la luz que es la palabra de Dios, gradualmente se van acostumbrando con el pecado y a veces ni se dan cuenta de que están quedando con un corazón duro, con un corazón endurecido y resistente a la verdad de Dios. O sea, ya dejaron de combatir el pecado. Entonces, en primer lugar, todo cristiano debe pensar seriamente en lo que el pecado hizo al Señor Jesús. El versículo 1 afirma que Cristo padeció por los pecados nuestros. También 1 Pedro 2, 21 y 3, 18 lo afirma. Un cristiano que vive en pecado es un terrible arma en las manos de Satanás. La pregunta es: ¿cómo puede un cristiano tener placer en algo que le causó dolor y sufrimiento a Jesús y que lo llevó a la muerte? El arma que mató a Jesús fue el pecado de los hombres. Por ello, el cristiano debe despreciar esta arma llamada pecado y no vivir en pecado. Jesús combatió firmemente el pecado y lo venció para darnos una buena manera de vivir. Lo que Pedro está diciendo es que falta poco, queda muy poco tiempo para la venida de Cristo y la manera más sabia de vivir es combatiendo al pecado.
Em segundo lugar, Pedro disse, disfrutem de la voluntad de Dios en el versículo 2. El texto hace un contraste entre la voluntad de los hombres y la voluntad de Dios. El cristiano debe hacer una elección, la que generalmente no es comprendida por los demás. Incluso, a veces, amigos de largo tiempo no logran comprender los cambios que Dios realiza en la vida de sus amigos. Quando eles decidem desfrutar da vontade de Deus e não la de los hombres. Santiago 4:4 afirma que as voluntades de los hombres são enemistad contra Deus. E a mesma Bíblia afirma que a vontade de Deus é buena, agradável e é perfeita. Romanos 12:2. Quando o cristiano gasta del tempo que lhe queda haciendo a vontade de Deus, está haciendo uma inversión profunda em um tesouro duradeiro, não em coisas passageiras que luego se dissipam. E em terceiro lugar, Pedro les hace a ellos e dizem, recuerden de lo que eram antes de conhecer a Cristo, no versículo 3. Claro que a veces es malo mirar hacia el pasado, pues Satanás puede usar el pasado a veces para desanimar a los cristianos. Pero Deus motivou a Israel a mirar hacia el pasado e recordar que eram escravos en Egipto e de como Deus los livrou. Deuteronômio 5:15. Pablo recordava de haver perseguido a igreja de Deus em 1 Timoteo 1:12-13, e isso lo motivava a trabalhar aún mais forte para cumprir a vontade de Deus e combatir al pecado. Há grande problema com muitos cristianos e muitas pessoas. Quando miram hacia o pecado e hacia o passado, solo recuerdan de los placeres que o pecado les entregou. E generalmente não recuerdan que por aqueles placeres tão transitórios e passageiros enfrentaram cadenas terríveis, enfrentaram duras penas. Lo que está puesto es la realidad de hacer esta comparación. Los que están perdidos y sin Dios imitan a los perdidos y con los modismos de este mundo, en Romanos 12:2 y Efesios 3, del 1 al 3. Pero los verdaderos cristianos imitan a Cristo y los imitadores de Cristo. Esta sí es una buena forma de vivir los días que nos quedan antes de la venida del Señor. Que Dios nos bendiga con su palabra.